su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo de gracia. Buenas noches, Dios te bendiga. Señor, bendiga su vida en esta noche, día 24 de agosto del 2020. Una noche hermosa para conocer a Jesús, como dice esta adoración. Quiero conocer a Jesús. ¿Y quién será Jesús?, preguntarás, ¿no? Y Jesús es nuestro Salvador, el que lo dio todo por amor, el que sacrificó todo, sin ver lo que éramos nosotros. Quiero poner un ratito esta adoración y soltar una palabra para el pueblo de Dios, para aquellos que están necesitados de una palabra de aliento, de fortaleza para nuestras vidas. Quiero que escuches esta adoración un poquito. Esta adoración es hermosa. Habla de conocer a Jesús y quiero compartirte en esta noche. No sé cómo estarás, cuál es tu situación en este tiempo, en la vida. Pero sí sé que en estos tiempos todos tenemos mucha necesidad de conocer a Jesús, el autor y consumador de la fe, de nuestra salvación, el autor y consumador de todo, ¿no? Y sabes que ese día vengo pensando en de dónde Dios me había rescatado, me ha rescatado, de dónde Dios sacó mi vida de un pozo de desesperación, de un pozo de depresión, de mucha angustia. Conocí al Señor a los 22 años, en una situación muy difícil, en mi adolescencia, en mi infancia, pasaron muchas cosas que creo que todos le hemos vivido, uno de cierta forma, otros de otra forma. La infancia mía fue muy triste, pero de todo se aprende en la vida, ¿no? Y uno puede enseñarle a los hijos lo que uno ha vivido desde la niñez. Y tuve a mis queridos papás. Mi papá era un hombre golpeador, con los hijos, no con mi madre, jamás a mi mamá, pero con los hijos sí. Y sabes que yo le decía al Señor, algo tenía que pasar en mi vida para conocer este Jesús, para que llegara a conocer realmente quién era Jesús. Y así fue como hasta los 18 años mi papá me pegaba y yo también le respondía. Era atrevida, era una hija bastante atrevida, era una hija rebelde, que no le hacía caso a sus padres. Y hoy me toca ser madre y le agradezco a Dios porque tengo unos hijos preciosos, tenemos un hogar precioso, constituido realmente por Dios. Si Él no hubiera llegado a nuestra vida, no sé qué hubiese sido de nosotros. Y quiero comentarte que, bueno, a mis 22 años conocí al Señor en una situación difícil. La persona que en ese tiempo era mi novio, que hoy es mi esposo, más o menos unos meses antes de conocer al Señor, empecé a recibir los golpes de Él también.
ya había terminado los golpes de mi papá y yo me aferré mucho a una persona diciendo, a mi novio en ese entonces, buscando el amor del padre, de un papá, y alguien que me abrace, que me sostenga. Y así fue pasando la vida, los años, y a los 22 años, unos años antes tuve 2 o 3 intentos de suicidio, de quitarme la vida. Pero Dios tenía propósito, y cuando Dios tiene propósito con tu vida, hagas lo que hagas, Dios siempre te va a sacar. No te estoy diciendo que si tenés ganas de suicidarte vayas y lo hagas, no, porque no es así. Yo no conocía al Señor, pero yo sabía que necesitaba algo más que el Señor necesitaba. Y ese algo más era nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Empezaron los golpes, empezaron los celos, las contiendas, un montón de cosas con la persona que hoy es mi esposo. Y sabes que recuerdo que muchas veces yo decía, tanto que me aferré, tuvimos casi 6 años de novio, ¿no? Ya vivíamos casi juntos. Como hace el mundo hoy, aquellos que no conocen a Cristo, dicen, vamos a probar qué tal nos va, ¿no? Pero esa no es la vida que Dios había escogido para mí, no es lo que Dios quería para mí. Él quería verme cambiada, Él tenía un plan, un propósito para mi vida, aunque yo en ese tiempo no lo entendía, ni lo quería entender. Que me hablaran de Dios a mí era algo tremendo. Pero sabes que yo le decía al que era mi novio en ese tiempo, que yo me aferraba mucho a él. Le contaba todo lo que pasaba con mi papá en mi casa. Llegó un tiempo que, bueno, empezaron los celos, como te digo, aquellas cosas que hacen mal a nuestras vidas. Los golpes, las malas decisiones y muchas cosas, ¿no? Entonces, un día mi novio, quien es mi esposo hoy, me dijo que bueno, que él me iba a matar, estaba decidido a matarme y que él iba a conseguir un arma para hacerlo porque él no podía perdonarme ni yo podía perdonarlo a él tampoco. Veníamos con una vida totalmente desordenada. La noche que él decide esto, se encuentra con Jesús arriba de un colectivo. Jesús se le aparece, te voy a hacer así, no te voy a dar tantas explicaciones porque es grande el testimonio, pero quiero contártelo porque sé que alguien está pasando por momentos difíciles, por momentos que están siendo maltratados, maltratadas, y están pasando la necesidad de tener a este Dios. Y esa noche que él iba a hacer ese crimen, ¿qué pasó? Se encontró con Jesús en el colectivo. Se le apareció toda una luz blanca y el Señor sentado en el primer asiento, resplandeciente, brillante. Él nunca había sentido de Dios, nunca había hablado, nunca así como antes. Creíamos en Dios pero a nuestra manera y vivíamos de nuestra manera. Entonces empezó su vigente cuando él se le aparece, porque él en su angustia y dolor le dijo, Dios ayúdame, no sé qué hacer. Cuando él clama de esa forma arriba del colectivo, dice que se le prendió todo el colectivo, toda la luz blanca, y el Señor sentado en el primer asiento solamente lo miró. Y cuando él vuelve a dar vuelta su cara para verlo, ya el Señor había desaparecido y todo el colectivo quedó de vuelta sin las luces. Y él empezó a llorar, dice, de una forma tremenda. Y así siguió hasta que empezó a cargar pasajeros. En eso todos subían y el último que subió con un libro negro. Y él le agarra la mano y le comenta lo que le había pasado. Este hombre lo aconsejó hasta el centro, le dijo que había que reciba a Cristo en su corazón, y así pasó, ¿no? La cuestión, cuando llegó esa noche, yo no quería salir, yo estaba con miedo, tenía pánico, tenía terror, tenía todo, porque sabía quién era.
sabía quién era él y sabía que era capaz de hacer lo que había dicho que me iba a hacer. Pero resulta que se encontró con Jesús primero. Y vino, le abrí la puerta, lloraba y me pidió perdón, nos perdonamos. Hablamos muchísimo esa noche, como 2 o 3 horas. Y así empezó toda nuestra vida. Hasta que un día su mamá lo invita a una iglesia y vamos a una iglesia evangélica. Podría haber sido cualquier iglesia. Nosotros éramos muy católicos, pero fuimos a una iglesia evangélica. Un día sábado, reunión de jóvenes, éramos jóvenes, y fue tremendo cómo nos recibieron. A mí me impactó el amor de los hermanos, cómo recibieron a la gente, ese amor incondicional. Nos recibieron como si nos conocieran de años. Y sabes que allí nos contaron que Jesús había muerto por nosotros, por cada uno de nuestros pecados, que Él había dado su vida por mi pecado, por mis faltas, por todo lo que hice en la vida, por haber sido una hija desobediente, por haber sido una hija mala con mis padres, no los honraba, los maltrataba. Y así fue pasando. Entonces salimos de allí, él estaba muy contento, yo no, porque yo no había tenido ese encuentro con el Señor. Entonces como que yo no quería saber nada con él, con el Señor no quería saber nada. Pero resulta que este Dios tan grande y misericordioso me sedujo con su amor. Me sedujiste, como dice el salmista. Dios sedujo mi corazón de una forma tremenda. Después de 20 días, un mes que yo lo acompañaba a la iglesia a él, pero yo no quería saber nada, ¿no? Y un día que lo acompañé, nunca voy a olvidarme, había un predicador que yo no lo conocía y él tampoco me conocía, y habló desde que para mí fue desde mi infancia hasta ese día. Entonces ese día dije, acá estoy, Señor, no doy más. Quiero entregarte mi vida, mi corazón, todo mi ser a ti, porque ya no puedo vivir más así. Y así empezó toda nuestra vida y hoy, 24 de agosto, cumplimos 29 años de casado, con hijos, con un montón de cosas. Que Dios cambió nuestra vida. Después de haber conocido al Señor, de haber estado casi 6 años viviendo juntos, y conocimos al Señor, y a los 3 meses de haber conocido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, nos casamos. Y hoy cumplimos 29 años de casado, y te voy a decir algo más. Y no es la religión la que me cambió, ni la que cambió al que es mi esposo hoy. Fue Jesucristo, el que fue crucificado en la cruz, fue escupido, menospreciado, maltratado. Le dieron con todo. Dice que él fue llevado como cordero al matadero. Él no tendría que haber estado en esa cruz. En esa cruz tendría que haber estado yo, vos, mi esposo. Pero él dijo, yo voy a dar la vida por ellos. Yo voy a dar la vida por Claudia. Yo voy a dar la vida por Alberto, por José, por Luciana, por Angélica. Yo voy a dar la vida. Y él se entregó por amor. No se fijó mi condición. Como estaba mi vida, así me recibió. Y en este caminar con el Señor, en este caminar en estos 29 años, porque conocimos al Señor hace 29 años que caminamos con Él, estamos pastoreando una iglesia en Toledo, Veraca se llama la iglesia, también acá en Córdoba, pronto se abre si así Dios lo permite, porque Dios es fiel. Dios empezó una obra en tu vida y hasta que no la complete no la va a terminar. Y aunque ahora veas todo oscuro, aunque ahora te pareciera que no vas a salir de esa, yo te garantizo por la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Se fueron los celos, se fueron las contiendas, se fueron un montón de cosas. Pero ¿sabes por qué? Porque decidimos disponer el corazón y decirle, hasta acá llegaste.
hasta acá llegaste depresión en mi caso, hasta acá llegaste celo, hasta acá llegaste esto, hasta acá llegaste y hoy recibo a Cristo en mi corazón. Yo decido cambiar, yo decido avanzar, yo decido quién va a manejar mi vida. Y la maneja Dios Jesucristo. No te digo que no tenemos problemas, problemas todo el mundo los tiene. Pero es feo en la vida luchar con problemas cuando estás solo. Cuando conoces a Jesús ya no estás solo. Él está con vos donde quiera que vaya. Él camina contigo. Él no te va a soltar como nos sueltan los seres humanos. Él no nos va a fallar como nos fallaron muchas veces. Quizás te han fallado en la vida muchas veces. A mí también me fallaron, pero quiero decirte que Dios no te va a fallar, porque Él no es hombre para mentir y no es hombre para fallar. Él lo que dice lo cumple y lo hace. Te estoy hablando de un Dios que conocí en el transcurso de estos años. Yo le había pedido a Dios que me bendijera con un hijo varón. Era el anhelo de mi corazón tener un hijo varón. Ya tenía 2 hijas mujeres y me dio el hijo varón, hermoso hijo varón, y lo dejó vivir el Señor unos años. Y pasaron esos años y Dios decidió llevárselo por una infección en su corazón que tenía, una miocarditis, y había que esperar un trasplante de corazón. El trasplante nunca llegó. No había corazón para mi hijo. Pero había un propósito de Dios. Había algo que Dios quería hacer en mi vida. Había algo que Dios tenía que tratar conmigo. Aunque quizás en ese momento no lo entendí. Pero te estoy hablando de un Dios que consuela las vidas. De un Dios que fortalece. Si vos dejas que Dios domine tu vida, si vos le das permiso a Él, vas a dejar de estar pasando lo que estás pasando. Te lo dice una madre, una esposa, más allá que sea una pastora, pero soy un ser humano como vos, que me estás escuchando y viendo del otro lado. Cuando Dios me lleva a aquel hijo en un fin de año, porque era fin de año prácticamente, él fallece un 29 de diciembre, lo velamos y el 30 lo sepultamos y el otro día comenzaba año nuevo. Imagínate las ganas de comenzar un año nuevo. Terminamos un año nuevo, un año viejo, con mucha tristeza y empezamos un año nuevo con mucha tristeza y dolor. Y así pasaron los años y yo me encerré, endurecí mi corazón, porque así somos los seres humanos, ¿no? A veces cuando no tenemos conocimiento de la palabra, perecemos muchas veces en lo espiritual. En una parte de Oseas dice, por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Y muchas veces perecer significa morir. Y yo creo que en ese tiempo espiritualmente me morí de dolor, me morí de la angustia, me morí de la depresión que venía cargando. Pero Dios me amó y me sigue amando de tal forma que yo puedo garantizarte que Él te saca de donde estés. De oídas, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en verdad yo en ese tiempo de oídas había oído al Señor. Nunca pensé que Él iba a sacar mi gran dolor. Nunca pensé que Él iba a transformar mi lamento en danza, en baile, en alegría, en gozo. Nunca pensé. Siempre creí que Dios me lo llevó y que yo iba a sufrir, iba a vivir toda esa vida con ese dolor allá adentro, ese dolor que no te deja estar tranquila, ese dolor que no te deja dormir, que por las noches me agarraba de la almohada de mi cama y me apretaba contra la cara y le decía, ¿hasta cuándo voy a vivir esto? No quiero vivir más con esto. Pero tampoco se lo entregaba el dolor,
ni la depresión no se la entregaba al Señor. Seguía cargando y allí seguía caminando con esa tristeza y dolor. Y te aseguro que era algo muy pesado. Era algo tristísimo. Yo que había soñado con un hijo varón, había soñado con la fiesta de los 18 años, cómo iba a ser, ya tenía planes, porque uno hace muchos planes. Dice la Biblia que el hombre, hablando de hombre y mujer, hacemos muchos planes, pero la decisión, la última palabra la tiene Dios. Y allí en ese dolor, en ese enojo con Dios, le dije, ¿por qué me llevaste a alguien que yo te había pedido? ¿Por qué me lo llevaste? Entendí que Dios me había prestado un hijo con un propósito. Entendí que Dios me había prestado este hijo varón para que yo aprendiera a conocer más a Jesús, a conocer más a quien un día me había llamado con un propósito. No es fácil que un hijo se te vaya. Cuando uno le compra, yo recuerdo a mis hijas les festejábamos los 15 años. Uno se preparó, les compró lo mejor. Yo había soñado con ese hijo de comprarle su mejor traje para los 18 años. Tuve que comprarle una ropa para sepultarlo. Quería comprarle para sus 18 años, no sé, regalarle lo mejor. Regalarle un auto, tuve que buscar un cajón para enterrarlo. Y no te estoy hablando con tristeza, porque entendí después de unos años, de 2, 3 años, y conocí realmente quién era Jesús. Y quiero animarte en esta noche a decirte, no sé cuál es tu situación. Yo pasé por varias situaciones y de todas me sacó el Señor, conociendo al Señor. Dice, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas te librará Jehová de los ejércitos, de todas. No dice que de algunas te va a librar, no, de todas te va a librar el Señor, de todas las angustias, de todos los dolores, de toda tu infancia, lo que venís trayendo de tu juventud, de tu adolescencia, en tu matrimonio, que quizás a lo mejor por años venís soportando y viviendo algo que no tendrías que vivirlo, pero tenés que conocer a Jesús. Él es el regalo que Dios mandó para que nosotros le aceptáramos en nuestro corazón, para que nosotros dijéramos, Señor, yo necesito a Jesús, como un día se lo dije yo, quiero conocerte. Y en verdad, después que pasé esos años de que el Señor llevó a nuestro hijo, Dios fue muy bueno, muy bueno. Cuando entendí que tuve que entregar todo el dolor y la tristeza, una hermana, recuerdo que un domingo había ido a la iglesia y en ese tiempo yo no era pastora. Y no importa el título, pero te quiero decir que por más pastores que uno sea, a todos nos puede pasar cosas que nunca estamos preparados en la vida. Y vos pensás siempre, y ves las noticias y decís, ay Señor, pobre, tenés misericordia. Pero no tenemos idea cuando nos toca vivir a nosotros en carne propia la partida de un hijo y la partida de quien sea. Es doloroso, es triste, pero quiero animarte que conocer a Jesús es diferente. Yo lo conocí y ese domingo una hermana en la iglesia me dijo, tengo que decirte algo, hermana. Me dijo, Dios me ha mostrado que estás idolatrando a tu hijo muerto y que hasta que no dejes sanar tu corazón, Dios no va a bendecirte con otro hijo varón. ¿Sabe qué hice, amado? Fui a mi casa, me largué a llorar y dije, ¿quién se cree que es esta mujer? Entonces mi esposo me dijo, trae el diccionario y vamos a buscar la palabra que significa idolatrar. Y la palabra idolatrar dice, amar excesivamente una persona o cosa. ¿Y qué te quiero decir?
yo amé por demás a ese hijo. Hay un mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios. Y yo no lo estaba haciendo. Yo cerraba los ojos, cantaba, pero adoraba a mi hijo cantando, porque aparecía mi hijo en mi mente. Me acostaba con él en mi mente, me levantaba con él en mi mente, caminaba, andaba todo el día con mi hijo en mi mente, con su nombre. Kevin se llamaba, con Kevin en mi mente, con Kevin acá, Kevin allá. Hasta que entendí que tenía que ser sanado mi corazón. ¿Cuándo sanó mi corazón? No lo sé, no lo recuerdo. Pero quiero decirte que cuando Dios te da una promesa, la cumple. A los 41 años de edad quedé embarazada de nuevo. Ni lo buscamos. Quedé embarazada de nuevo. Cuidándome y todo, quedé embarazada de un varón. Y hoy ese varón tiene 11 años. Y yo sé que va a ser un conferencista de Dios, porque esta misma hermana amada que ya partió con el Señor, ella me dijo, el día que lo presenté a mi hijo, me dijo, él va a ser un conferencista. Y ahí está el conferencista con 11 años. Todavía es un niño que está queriendo entrar a la preadolescencia, adolescencia, pero es un niño que Dios me ha prestado. Dice que los hijos son bendición de Dios, pero que también Él nos presta a los hijos. Por eso quiero animarte que conozcas a Jesús. Si conmigo pudo sanar mi corazón y pudo decirme, vamos, seguí adelante, yo sé que cómo lo puedo hacer. No sé cuál es tu situación, no sé cuál será tu problema hoy. Y que quizás hayas dicho, como yo muchas veces lo dije, no, ya no tengo salida, no tengo consuelo, voy a vivir con este dolor toda la vida. Quiero, y encima yo le decía, yo quiero que este dolor se quede acá, que no se vaya. Cuando dejé sanar mi corazón no lo sé, pero te aseguro que cuando sanó mi corazón, Dios me bendijo de nuevo con otro varón. Y quizá tengas, no sé para quién esta palabra, pero quiero decirte que si estás amando más a otras cosas, primero, pone atención. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después, ama lo demás. Porque Dios es un Dios celoso, quiere que lo pongamos a Él en primer lugar. Él es nuestra fortaleza, Él ha sido mi consuelo y lo sigue siendo. Él cambió mi lamento en danza, Él cambió la vida de mi matrimonio, de mi esposo, de mis hijas, porque todo yo los llevé a la tristeza. Yo los atraje a la tristeza, a mis hijas en especial. Pero Dios fue tan bueno y tan fiel que dijo, te doy una oportunidad, Claudia. Te voy a bendecir con otro varón. Y ese es el Dios que yo te predico hoy. El Dios que hace milagro, un Dios que da sanidad tanto física como en el alma, te sana el alma, el corazón. Si tenés cicatrices, Él te las sanas, Él cura las heridas del corazón, pero si vos se lo permitís. Jesús dijo en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo estaré con él. Entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y ese paso, esa decisión, tenés que hacerla vos. Tenés que tomar la decisión de hacer si querés que tu vida cambie. Si querés ser diferente, si querés que la carga te sea liviana en la vida, dale lugar a Jesús. Conocí a Jesús como lo hice yo. Quiero bendecirte en esta noche, decirte que debemos conocer las Escrituras mucho, pero primero debes conocer a Jesús y Él te va guiando. El Espíritu Santo empieza a enseñarnos cómo vivir en Cristo. No te hablo de una religión, te hablo de un Dios de poder, de un Dios de milagro, de un Dios que consuela, de un Dios que sana, de un Dios que fortalece, de un Dios que te levanta de donde quiera que estés.
Yo puedo decirte que estuve en ese pozo de desesperación y de angustia por mucho tiempo. Y de allí Él me sacó. Quiero bendecirte. Voy a orar por tu vida. Y si nunca le dijiste, Señora, que hasta mi corazón, lo podés hacer. Decirle, Dios, en el nombre de Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Yo no sabía que habías muerto en la cruz por mis pecados. Pero hoy me entero de que tú pagaste mi precio, que tú pagaste mi pecado. Te entrego mi vida. Te recibo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y ayúdame a vivir contigo cada día. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, podés escribirme. Podés escribir, podés compartir con otro quién es Jesús. Él es precioso, Él es maravilloso. Y al pueblo de Dios quiero animarle y decirle, dice en el libro de Oseas, y con esto termino, que el pueblo había perecido, había muerto por falta de conocimiento, de conocer su palabra, porque muchas veces en la vida nos creemos saber todo. Creemos saber muchas cosas en la vida, pero no sabemos nada, mi amado y mi amada. Si querés leerlo es 4, Oseas 4, así es el libro, se llama Controversia de Jehová con Israel. Dice, oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay conocimiento, no hay verdad de Dios en esta tierra. Mira lo que estamos viviendo, amado pueblo. No te enfríes, por favor, levántate. Levántate, empezá a clamar, empezá a doblar rodillas. Empecé a decirle, Señor, quiero conocerte más, quiero permanecer en tus palabras, quiero seguir en tus cosas. ¿Sabes qué hay en la tierra? Dice el verso 2, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Prevalecen estas cosas y homicidios tras homicidio suceden. Y sigue hablando, peleas de hombre. Y en el verso 6 dice, mi pueblo fue destruido, el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto, dice, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amada iglesia, amada y querida iglesia, no es tiempo de jugar al cristiano. No es tiempo de jugar al que yo sé más que aquel, al que yo sé más. No ese es el tiempo. Es tiempo de que conozcas más a Dios. El pueblo, muchas veces el pueblo de Dios, nosotros que somos el pueblo de Dios, morimos espiritualmente por falta de conocimiento, porque no conocemos las Escrituras, porque no conocemos las Escrituras. Acá está todo escrito, acá está todo escrito. Y si no conoces las Escrituras, buscá, pedí al Espíritu Santo, enséñame a entender tu palabra, Dios. Muchas veces te encontrás en esta situación, muerto espiritualmente porque no has conocido las Escrituras, no las conoce. El pueblo se destruye. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y encima dice Dios, por cuanto desechaste el conocimiento, muchos han desechado el conocimiento de Dios. No. A mí me parece de esta forma y lo voy a hacer de esta forma. Y desechamos el conocimiento de papá, que ya está escrito acá. Quiero animarte para que hoy le pidas perdón, iglesia, y le digas, Señor, perdóname porque me he creído sabia en este tiempo. Y no he tenido ni un poquito de humildad en mi corazón para pedirte perdón. Dice, yo te desecharé del sacerdocio, dice el Señor, y a tus hijos también. Es hora de que nos arrepintamos, pueblo de Dios.
No nos creamos sabios porque nos falta mucho conocer de las Escrituras y conocer a Jesús cada vez más. Iglesia amada, te bendigo. Te bendigo con esta palabra. Te bendigo y declaro que hoy vas a conocer a este amado, al Dios Todopoderoso. No deseches el conocimiento. No nos creamos sabios ni sabias. Estamos aprendiendo a caminar con Dios. Te bendigo. Si esto te ha sido de bendición, compartilo. Compartilo. Que Dios te bendiga. Conoce al Padre, conoce al Hijo y conoce al Espíritu Santo. Amado pueblo de Dios, soy la pastora Claudia de la Iglesia Veraca, así que te bendigo en esta palabra. Dios te bendiga.